Ya está. Ahora sí, ya empezamos la tertulia. ¿Cómo estás, César? Entren los demás, los que quieran. Bien, bien. Y éntrenle porque entre más haya mejor, más opiniones tenemos. Claro, claro, sí. Ya le subí volumen a mi micro porque creo que andaba abajo. Y ya te lo pegué, Caín, allá en el grupo. Bueno, pues a ver, platícanos un poquito esto de los protocolos. No sirve la de DCM, como quieras, Patito, no te preocupes. Yo creo que vamos a estar más aquí. Si se puede, vénganse más para acá. Yo voy a seguir teniendo el Ustream abierto para hacer la grabación, que de hecho ya se está haciendo. Pero bueno, ¿cómo ves, mi querido César? A ver, platícanos un poquito esto de los protocolos de sabios de Sion. ¿Tú lo ves como una agenda? ¿Tú lo ves como una profecía? Porque por lo que me cuentan, por lo que dicen, yo no lo he leído, pues resulta que nos está dando pues toda la pauta, no está pasando todo lo que dice ahí. ¿Tú cómo lo ves? No, realmente, o sea, es impresionante cómo se van dando todos los acontecimientos que aparecen descritos ahí de una manera, o sea, que me asombra. O sea, yo realmente estoy asombrado con la precisión que tienen en todos los aspectos que ellos cubren. O sea, cubre todos los aspectos de la vida humana. O sea, no nada más es un rollo de que va a haber una guerra en esto, va a haber una guerra en el otro, sino toda la influencia humana, desde las programaciones, la televisión, etcétera, ahí está dicho en ese libro. Exactamente. Mira. O sea, y definen claramente lo que son lo que Pato es experto sobre los psicópatas. O sea, la forma cómo deben ser los políticos, cómo deben... O sea, imagínate que dicen un párrafo o una frase que ser honesto en la política no es bueno. O sea, que realmente si quieres ser político y tener éxito, debes de dejar la honestidad a un lado, por ejemplo. Claro. Cosas tan precisa que uno se asombra realmente. O sea, Yo los invitaría a que los leyeran, o sea, sí, sí. no es lo mismo que uno les diga, no, ahí aparece esto, aparece lo sino que ellos mismos se den cuenta, o sea, y no son muy largos entre otras cosas. O sea, a ti O sea, te no queda una sorprende. lectura tediosa. A ti te sorprende porque pues están interesante que sean protocolos, o sea, imagino yo que es como un debe, ¿no? Como que son reglitas de cómo deben de ser las cosas. ¿Tú lo ves? Exactamente, o sea, me imagino que es como el manual básico de todos ellos, o sea, de toda la élite, por decirlo de alguna manera. Es el libro que deben ceñirse ellos en su comportamiento. Y de hecho, hay una parte que habla sobre que no se deben confiar. O sea, que a pesar de que el éxito está cerca y hablan de una forma hace tiempo, o sea, no es ahora, sino que de hace tiempo dijeron, el éxito está cerca, estamos cerca y no debemos de confiarnos. Y hay una partecita ahí que yo no sé si será alguna cuestión, ellos ponen una trampita ahí que hablan de Rusia. ¿Se habla de qué? Rusia realmente es el enemigo a vencer. Ah, de Rusia, ok. Y ahorita, pues, Sí, Putin sí. se está viendo muy poderoso, ¿no? Oye, César, un favorzote, mira, estás rozando mucho tu micrófono y se oye un ruido medio extraño. Te escuchas genial, pero creo que lo estás rozando y se escucha medio raro. Ahorita vamos a contestar la pregunta de Arturito, pero a ver, Patito, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tú qué piensas al respecto? Ok, ¿se me escucha bien? Buenas noches a todos. Perfecto, yo te escucho perfecto. Ya, es que recién estoy viendo cómo se usa este aparato, esta cosa. Ok, está un amigo aquí también que sabe bastante de este tema, del libro del protocolo, los protocolos de los sabios de Sion. Ah, mira. Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Ya, entonces también él podría opinar. Con gusto que le entre. O sea, lo que tengo entendido es que si bien no se sabe el origen real de este libro, lo que sí se puede decir es que todo lo que está, la forma en la que se narran las cosas ahí, tiene que haber sido escrito por un psicópata, o sea, por personas psicópatas. ¿Hace cuánto? No recuerdo bien desde cuándo se supone que es el libro, pero si vamos a lo que es ya la historia de la humanidad,
siempre han estado en el poder. Personas. Creo que ahorita el tema que viene es de que si son o no son los judíos los que están haciendo todo esto, ¿no? Y tú tendrás el dato, mi querido César, de cuándo fue que aparece por primera vez este libro. Sí, hablan de su aparición en Rusia. O sea, en Rusia en 1902. Ok. La aparición donde se publican como tal, como un libro. Pero aparentemente hay un antecedente histórico anterior, pero sí no recuerdo muy bien la fecha. O sea, que ya el libro venía de antes. O sea, simplemente como que lo editaron y lo publicaron. Okay, y lo publicaron con una intención antisemita, por ejemplo. No entiendo esa parte. O sea, si supuestamente los sionistas son judíos, porque el interés del libro era ser antisemita. Claro. Esa partecita no la he podido entender ahí desde que estaba leyendo sobre los protocolos. Y se aparece en Rusia como para que el enemigo a vencer es Rusia, ¿no? Exactamente, o sea, que ahí en los protocolos dicen que Rusia es el enemigo a vencer y que hay que tenerle más cuidado. Que a pesar de que empezaron a permear toda la sociedad y todos los establecimientos de Rusia con sus hombres, o sea, con las personas con los sionistas, infiltrar el gobierno ruso, las altas esferas de la vida en sí en Rusia. Ellos dicen que están cerca coronando el éxito, pero que hay que tener cuidado con Rusia. O sea, en una parte le dan como que una prioridad a esa parte de hablar de Rusia. Okay. No sé con qué intención lo harán. No he podido descifrar eso. Okay. Dice Arthur, se cree que quien lo escribió fue el jefe de propaganda de la policía de bolchevique. Pero imagínate, mi querido Carlitos, yo no lo he leído. ¿Tú lo has leído, Patito? No lo he leído. No lo has leído. Medio lo revisé así a lo rápido. ¿Tú, César? Está en el grupo. Yo lo subí. Yo lo subí al grupo hace rato. Hay una parte del grupo que se llama archivos. O sea, en la parte de arriba tienen despertando conciencias, miembros, fotos, archivos. Ahí en los archivos pueden ver el historial y ahí lo pueden encontrar. Ok, en el grupo de despertando conciencias mundiales voy a pegar el link del grupo en los chats de Ustream y del Tiny Chat para que los que no lo conocen pues se suscriban. Patti, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al Ustream. Saludos. Bueno, aquí vamos a pegarlo en el Tiny Chat. Y ¿qué te iba a decir? César. Es que rozas mucho el micro y se oye feo. Bueno, entonces tú, César, sí lo has leído. Sí. Okay. Por eso que cada vez que hay un acontecimiento que se refleja en lo que leí, o sea, me tiene... O sea, yo una vez hablando con alguien por acá le dije que de hecho yo admiro a esta gente, o sea, porque para ser psicópatas, entre comillas, o sea, esa gente tiene una constancia y una dedicación a su plan y a su agenda que es increíble. O sea, realmente eso debe suponer que si una persona es un psicópata debe tener una parte que es como o sea, uno piensa que estas personas que son psicópatas tienen momentos de poca lucidez, por ejemplo. O sea, que cometen errores o algo, y esta gente parece no cometer ningún tipo de errores. No creo. No creo. Esa es la parte que me asombra, o sea, no que sino que me asombra esa precisión. Okay. Una cosa, un detalle. Sí, dime. Lo que pasa es que ellos cometen errores. Sí cometen errores, pero simplemente cambian la realidad. O sea, son expertos, como tienen todo el dinero del mundo y los medios y todo, en el momento que ellos cometen un error, mandan los medios o simplemente a callar el hecho o a tergiversar la información, total que nosotros ni nos enteramos. Claro. Y con el dinero arreglan todo.
Eso es lo que pasa, sí cometen errores, porque ellos, al ser psicópatas, simplemente no tienen esa capacidad de previsión o planeación. Pero el Ellos detalle simplemente van haciendo las cosas en el momento y creando la realidad a su manera. Sí, pero ¿sabes qué, Patito? O sea, sí estoy de acuerdo con los dos. O sea, estoy de acuerdo, como dice César, no cometen errores porque tienen todo un sistema que, como sea, van a parchar esos errores, ¿no? Los van a justificar, como tú dices. O sea, sí los cometen, pero como sea, la gente no lo va a ver. Puede ser que a lo mejor los que ya empezamos Sí, a... o sea, A ver, adelante, César, adelante. que me gustaría que leyeran el libro. O sea, Sí, claro. después que leyeran el libro, sí, o sea, de pronto lo que yo digo sería entendido de una forma diferente. Porque de pronto lo que yo digo choca con la concepción que tienen en momento alguno, o sea, y eso es respetable, ¿sí me entiendes? Claro. Desde el punto de vista, pero yo pienso que si leen el libro, entonces ya serían un poquito a entender lo que yo estoy diciendo. Claro. O sea, hay que leerlo. Sí, sí, sí. Mi Ahora, consejo que lo lean. No es muy largo, no es muy largo. ahora, el libro o estos protocolos, y a ver si Gabriel puede entrar. Gabriel, mira, arribita dice Start Broadcasting. Dale clic ahí. Si tienes micro, lo tienes que configurar y para que puedas participar. Porque si nos gustaría, si sabe mucho de este libro, nos gustaría que participara. ¿Qué tiene que ver con este rollo de que está pasando en Palestina? Y no solo en Palestina. Ya comenté algunos acontecimientos que están pasando por lo menos en México. Yo les apuesto lo que quieran que en Colombia, que es César, que es de allá César, y mi querido Pato de Ecuador, también están pasando situaciones. Pero antes voy a leer lo que dice Carlos. Yo diría que son errores muy calculados, ya que ellos tienen como rectificarlos en el acto. Sí, yo estoy de acuerdo, Carlos. Gabriel, es importante tener en cuenta que los judíos askenazi derivan de los cazaros o jazaros, una tribu emparentada con los hunos o junos de origen mezclado turco-mongol e indoeuropeo que se convirtió en el judaísmo en el siglo IX, que poco y nada tienen de semitas, por lo tanto no tienen relación con los descendientes de los judíos originales. Ahora, con lo que dice Gabriel, primero vamos a... a ver, César, adelante. Esa historia es apasionante, o sea, esta parte de la nacimiento de estos sionistas, o sea, de estos judíos askenazis, o sea, porque supuestamente ese era un reino que tenía como base económica, era, o sea, vender mercenarios a otros reyes, a otros reinos para hacer guerras, imagínate. O sea, yo cuando leí esa parte, o sea, cómo se refleja lo que es Estados Unidos ahora, por ejemplo, o Israel. O sea, ese reino basaba su economía y su poder en que vendía mercenarios. O sea, el rey, más bien, arrendaban ejércitos para que otros reinos tuvieran guerras. Claro. O sea, y que era un estado politeísta. O sea, el rey no tenía ningún problema en que hubieran diferentes tipos de religiones. Claro. Pero según un consejero le recomendó, o sea, adquirir una religión, o sea, o tener una sola fe, y es en donde deciden quedarse con el judaísmo. Uh-huh. Ahora, fíjate, aquí hay que empezar a ordenar las ideas, porque dice Pato, eso habló Herraez el miércoles, ¿no? Y ay, caray, yo ya me hice un poquito de bolas, pero vamos a tratar de ordenar todo para empezarlo a relacionar, porque va de nuevo, todo tiene relación. Lo que está diciendo Gabriel es muy interesante. Yo no sabía nada de estos cuates de los que está hablando, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver entonces con Illuminatis, con masones, con todo este tema de lo que hemos estado hablando, con todos estos cuates que de verdad nos dominan? Y si hacemos historia, como lo hizo un poco Herraez, que tiene que ver con los Anunnakis. Y por supuesto, venir hasta este momento, ¿qué está pasando en Palestina? Patito, a ver si tú puedes decirme algo. Un detalle también. Lady dijo en el otro chat, los judíos tienen permiso para masacrar a todo el mundo, porque ese permiso se los dio Dios. Y es verdad, o sea, creo que es en la Torá o en el otro libro de ellos, está así, escrito. Pero ahí viene la diferencia, o sea, no sé de dónde viene eso, si viene de la parte ya cuando los ashkenazis se convirtieron, o si eso ya estaba desde antes. No recuerdo ese detalle, porque sería interesante saber que
que de repente cuando los que tienen ascendentes psicópatas se convierten, aparece este mandato divino de que ellos pueden exterminar a todos los habitantes de la Tierra. Claro. Ahora, también interesante saber si salió en el 1900, tú creerías que eso aplicaría para la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y resulta que está aplicando también para nuestros días. No sé, o sea, es increíble cómo... Sí, adelante, César, a ver. Es curioso porque, o sea, todo está como tiene como un hilo conductor. O sea, la zona donde están los ázaros estos, o sea, es donde supuestamente, cerca donde estuvieron los Anunnaki en su llegada. O sea, tengo más o menos entendido eso. Y posteriormente, o sea, el señor Ansel Bauer, el primer Rothschild, por decirlo así, ese señor viene de allá, o sea, de origen Askenazi, y su familia viene de esa parte de ese reino. O sea, tengo entendido yo en la biografía de los Rothschild que yo leí, o sea, que ellos vienen de allá. O sea, como nota, y supuestamente ese señor tiene una importancia vital en la creación de los Illuminati. El señor Ansel Bauer, que se convirtió posteriormente en Rothschild. O sea que sí tiene un hilo conductor y sí tiene como que una secuencia, o sea, dentro de lo que yo veo, puedo estar equivocado, pero eso es lo que yo veo. O sea que no es casual ni nada, todo tiene un hilo conductor, tiene una trama. Claro. Que está elaborada de una manera precisa. Claro. Ahora, sí, todo está relacionado definitivamente, pero entonces quiere decir que las historias se repiten. No hemos aprendido, la humanidad no ha aprendido. Hemos permitido que estos protocolos, esta norma, esto se siga repitiendo. Porque si a ti te sorprende, tú que ya lo has leído, que hoy, en esta situación que está viviendo Palestina y la zona de Gaza, de alguna manera es mencionado por ahí, entonces, ¿qué está pasando? ¿De verdad es una agenda o simplemente estamos programados para que se repitan las cosas? ¿Tú qué crees, Patito? Mientras, bueno, ustedes sigan hablando. Mira, sí, se puede hacer un resumen recontra resumido. Simple, o sea, supuestamente vienen los Anunnakis, los reptilianos en realidad, modifican genéticamente a los humanos para que les sirvan a ellos. Bueno, no sé, es que tampoco hemos hablado de los portales orgánicos, pero el tema es para largo. O sea, estos seres aprovechan los portales orgánicos, que son los humanos que no tienen alma, para, ¿cómo sería?, desviar del camino a las personas que sí tratan de crear un alma en ellos y trascender. Entonces, bueno, es que también, no sé si vamos más a ese tema o seguimos con lo de los psicópatas. Perdón, me alejé un poquito, pero sí escuché. Mira, ¿sabes qué? Yo diría que nos siguiéramos con este tema de ver lo que está pasando en Palestina, relacionarlo con los protocolos de los sabios de Sion, y en una transmisión especial hablar de los psicópatas y en especialmente de estos que no tienen alma. Pero si es necesario mencionarlo, lo hacemos, ¿no? Pero sí darle un espacio especial, porque yo creo que sí nos vamos a llevar un buen. Y ahí sí me gustaría que estuviera Lady en la transmisión. ¿Cómo ven? O Erecose, ¿cómo ven? Ok. Bueno, lo de los protocolos, como te digo, como no lo he leído, no puedo hacer tanta la relación exacta, pero entiendo, o sea, los psicópatas que están en el poder de eliminar a los palestinos, al pueblo palestino. En sí, el Estado de Israel es creado por ellos, porque son, ya es lo que ya dijeron, o sea, los Rothschild, los Rockefeller y todos esos, los judíos askenazis son los que influyeron en la ONU para que se cree el Estado de Israel. Y
como Arraes dijo el miércoles, hasta el mismo signo, esa estrella que tienen, ni siquiera es un símbolo aprobado por el Dios de ellos. Claro. No, más bien todo lo contrario. En la Biblia misma dicen que ese símbolo es un símbolo pagano y que lo aborrecen y todo eso. Entonces desde ahí ya no se entiende cómo es que existe ese estado con un símbolo pagano y de una manera tan injusta quitarles el territorio a los pobladores originarios, que incluso son semitas. O sea, si vamos a la parte genética, son de la misma raza, son ellos mismos que se están matando entre ellos. Pero se entiende ya cuando sabes que en realidad es la élite psicopática la que está ordenando todos estos bombardeos o estos ataques falsos que se lleva el secuestro de estos 3 chicos israelitas. Uh-huh. Para mí claramente fue una excusa inventada. Exacto, algo falso, sí, que inventaron para poder atacar a Palestina. Ni siquiera incluso hay un video que todo esto no hay en español. Hay un video de la CNN, si no me equivoco, en la que sale una reportera diciendo sí, que habían bombardeado, que había un bombardeo de misiles de Hamas a Israel, y mostraban imágenes de personas cargando niños y todo eso, y decía, aquí vemos cómo están los israelitas huyendo con su gente y las pocas posesiones que pudieron sacar. Pero, ¿qué pasa? Que al poco tiempo tuvieron que rectificar esa noticia porque las imágenes eran más bien de los palestinos. Uy. Y la periodista se tuvo que disculpar diciendo que no era, que ella se había equivocado y eran, todo lo que mostraron había sido la destrucción causada por los misiles israelitas, y esa gente que huía eran palestinos. Entonces de ahí ya te das cuenta cómo los medios influyen en todo esto. Pero ni siquiera hay una justificación para lo que están haciendo. Pero aquí el detalle es que siempre nos están programando de que yo soy el bueno y tú eres el malo, ¿no? Y aquí, como lo dije hace rato, o sea, no me interesa eso. A mí lo que estoy observando es que palestinos o no, la más inocente, la más indefensa es la que está pagando el pato por estos poderosos. Y hasta los mismos judíos están siendo afectados y son los que menos tienen, yo les apuesto, ¿no? Está interesante lo que dice Lady, si en la Torah, en mero les dice que les pueden destruir a quienes se opongan a las, entre comillas, verdaderas creencias. Gabriel, así es, los palestinos son más descendientes de los judíos originales que los sionistas israelíes de origen europeo. Por lo tanto, el Estado de Israel está matando descendientes de antiguos judíos. Entonces, qué bueno que ya pudiste. Entonces yo pregunto, ¿sí se está repitiendo la historia? Porque en teoría eso estaba haciendo Hitler, ¿no? ¿O no, mi querido César, o cómo ves? Lo que sucede con Hitler es que, o sea, realmente, para mi concepto, fue una limpieza étnica. O sea, porque muchos de estos judíos ashkenazis cayeron en esa campos de concentración, porque era una forma como de depurar a esos judíos ashkenazis, y a la vez pues tener como esa especie de, así como el cristianismo es la crucifixión de Cristo, o sea, con eso se puede utilizar esa crucifixión para tener a la gente, o sea, esclavizada de alguna forma, arrepentida o culpable sobre ese hecho. Y el holocausto buscó eso, tener, o sea, una limpieza étnica y utilizar eso en un futuro como lo están haciendo ahora. O sea, que no se puede hablar sobre ese hecho. Lo curioso es que hay, no sé si ustedes recuerdan una carta que dirige el señor Albert Pike, un masón prominente, una carta que escribió en 1871, dice supuestamente la fecha de esa. Uh-huh. Voy a leer a continuación lo que dice ahí. Un párrafo. El señor dice: se fomentarán, aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente,
Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. O sea, eso fue escrito en 1870. Ok. Fíjate. O sea, ¿es algo casual lo que está sucediendo ahora? ¿O es producto de una mente que son increíbles? Yo siento que Alguien ya... me diga cómo se explica eso. Sí, yo siento que ya son programaciones y creo que lo vamos a entender muchísimo mejor cuando hablemos de psicópatas con Patito. Ahora, y también cuando relacionemos toda esta información que nos está compartiendo Lady Herráez, sí necesitamos observarlo. Igual mi querido Gabriel, tú han leído este libro y lo pueden ver perfectamente bien, muy bien detallado en el libro, pero igual podemos ver más allá de, ¿no? Dice Caín, creo que ya pude, dice Gabriel, así es Hitler, que fue financiado por banqueros sionistas, los mismos que apoyan ahora a Israel. Ahora el detalle es que en su momento Hitler, ok, fue apoyado, pero también, perdón, fue apuñalado. O sea, no es que lo justifique, ahora lo perdone y lo vea yo como como que pobrecito, ¿no? Pero fíjense cómo sus mismos patrones le dan la espalda y hoy lo vemos como lo peor que ha pasado en la historia, a Hitler. Y lo vemos como culpable a un solo personaje, a un pobre imbécil, perdónenme la expresión, pudo hacer tanto. Y llegan los otros gobiernos como Inglaterra, como Estados Unidos, como Alemania, a decir, bueno, no Alemania, pero sí otros países, en que a salvar a Alemania, ¿no? Y dices, ¿será? ¿Cómo es que le dan la espalda? ¿Será que ahora, con la visita de Putin a Latinoamérica, así le irán a hacer a Obama? Yo les pregunto esto. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ven los del chat? Después platicamos lo que sí te está diciendo Lady. ¿Tú cómo ves, Pato? O César, creo que Patito se me fue. César. No, bueno, ya, Patito, sí. Órale. Sí, no, sí. Pero siga, no, siga. Bueno, a ver, César, ¿tú qué piensas? Disculpa, no alcancé a escucharte porque estaba leyendo el chat. Bueno, no importa. A ver, dice Lady. Bueno, yo lo veo así, ¿eh? Yo sí veo esto, amigos. Yo siento que con la decadencia que estamos viviendo México y Estados Unidos, con el clima, las pequeñas guerritas que estamos teniendo, le van a dar el espadazo a Obama. Van a decirle gracias a Estados Unidos y el poder va a ser cedido a otro lado. Por eso Putin está revisando sus nuevas tierras. Por eso Putin revisando toda Latinoamérica. Porque son sus esclavos, son sus tierras. Bueno, yo así lo veo. A ver, ustedes reflexiónenlo. Lady dice, ¿qué descendencia? No, perdón, Carlos Arturo dice, ¿qué descendencia tenía Henry Ford? No, ni idea, a ver si alguien sabe. Lady Arches, incluso recuerdo que Dios da una tierra prometida, Sión, a los hebreos, pero resulta que esta tierra está ocupada. Así que se les da chance de masacrar a todos los que estén ahí. Y ahí acaban con cananeos, amorreos, etc. Lady, se la pasan matando gente que según obtener sus tierras. Ahí está. Allá están tomando sus tierras de una manera violenta. ¿Qué están haciendo en Latinoamérica? ¿Por qué Putin? Todavía yo observo que... A ver, adelante, César. Todavía observo yo que hay personas que hablan de los judíos, o sea, como si de esta gente, por ejemplo, de la élite, o lo que como lo quieran llamar, esta gente realmente no tiene un tipo de creencia religiosa diferente a la que ya profesan en ser, de lo que profesan dentro de cuando están ellos reunidos. O sea, no es una religión hacia afuera, o una creencia hacia afuera, sino hacia el interior. Entonces, ellos posan como judíos, como musulmanes. Eso es increíble. O sea, eso aparece en los protocolos de salvación y se ve. Ellos aparentan tener diferentes tipos de credos religiosos, pero realmente no lo tienen. O sea, en el fondo no lo son. Entonces, decir que Hitler no fue judío, eso es difícil de probar. Pero si él realmente puede posar como judío o no, lo importante es que él, a través del tiempo, se ha probado que ellos siempre han manejado los dos bandos de las guerras. Siempre manejan los dos bandos. Y cuando no hay uno, se crea un rival.
Por eso es que se está fortaleciendo Rusia, porque necesitan tener un contrapeso, ya sea para Estados Unidos o para quien tome esa bandera nuevamente de la potencia. Ok, bueno, pues yo lo veo de esta forma, sería cosa de analizarlo, porque está bien, a lo mejor no tenían una creencia base, o sea, como nosotros la tenemos, y entre comillas lo digo, que es la religión católica. Pero entonces, ¿qué se está buscando? Ahí también está lo interesante. Entonces sí seguimos hacia el camino del nuevo orden mundial, una sola religión. ¿Y qué religión será? Porque hay algunos que dicen que van a eliminar la religión católica. La religión católica está en decadencia. ¿Le dará el paso al islamismo, a esa religión? ¿O seguiremos siendo fortalecidos con la religión católica? Ese es otro detalle. Ahora vamos a ver, César. No, bueno, creo que no. Patito, ¿algún comentario que quieras agregar? No, es que disculpa que ahorita está un poco acá que me estaban hablando. Pero a ver, otro punto importante, o sea, las personas que están en Israel, la mayoría son judíos originarios, o sea, sí, los verdaderos semitas, pero que fueron llevados, o sea, obligados a ir algunos y otros llevados con engaños. Ya, o sea, no es que toda la gente que está ahí es mala, es verdad que hay una gran mayoría ahí de psicópatas, porque obviamente es el Estado creado por ellos y muchos de ellos estarán ahí, y se entiende entonces por qué aceptan fácilmente tanto engaño allá, porque ellos estando ahí saben cuál es la realidad, y sin embargo se dejan llevar por todo ese engaño. Pero igual, o sea, no es que hay que crear un odio hacia el Estado de Israel como Estado, o a su gente, mejor dicho, sino hacer la diferencia de quiénes son los que están causando todo esto. Creo que eso es una parte importante. Claro, sí, es muy importante. César, ¿algo que quieras decir? Sí, no, lo que dice Pato es interesante porque también pasa con Estados Unidos, porque muchas personas, los gringos que tal, hablan de una manera despectiva de ese pueblo, si realmente no es el pueblo estadounidense que anda haciendo todo ese tipo de barbaridades que se están cometiendo, o sea, a través del ejército, porque no, el pueblo no está realmente consciente de eso, así como lo es Israel. O sea, muchos de los israelíes que son judíos ortodoxos en su gran mayoría no comparten esas políticas ni todas esas cosas que produce Israel. Entonces, eso es importante saberlo también. O sea, que es una minoría que está gobernando, que es la que lanza esos ataques contra el resto del mundo. Y no tenemos por qué, o sea, tener odio hacia los estadounidenses ni poco hacia los israelíes. Claro, aquí el detalle es, o sea, lo vemos, ¿no? O sea, no porque Obama es un títere del sistema, la agarre contra él, es un pobre imbécil que lo agarran de parapeto, ¿no? Y no por ello los estadounidenses son hijos del mal, no. Por ejemplo, ahorita hubo una situación en Estados Unidos que estuvieron agrediendo mucho a los inmigrantes, ¿no? Y más a los niños. No por eso, pero hubo unos arabetes que los estuvieron agrediendo muy fuerte, pero hubo otros que no. O sea, no generalicemos, como dice mi querida Lady, y lo que pasa es que el humano no está acostumbrado a eso, ¿no? Son judíos, ataquen a todos los judíos, son católicos, todos los católicos son hijos del mal. No es así. Aunque yo no creo en ningún sacerdote, no por eso vamos a generalizar. Dice Caín. A ver, no, a ver, ¿qué dice Gabriel? Perdón, porque se me mueve el chat. Claro, fue usado por ellos como o han hecho con tanta gente. Hitler tenía menos poder de lo que parecía. Hitler hizo el trabajo sucio y luego lo descartaron. Claro, dice Lady, sí, Hitler hubiera sido judío, no le hubiera ido tan mal. Caín, pero es que Israel es un principio donde ellos fueron una unión que tiene una doble moral. Bueno, no nada más Israel, Caín, todos, o sea, todos, dime qué gobernante, qué gobierno, qué país no tiene doble moral. Todos. Ahora, esto de la moralidad, perdón amigos, pero para mí es una programación y tiene mucho que ver con la masonería. Lady Arches, los Ford venían de Inglaterra, Arturo. Dice Lady Arches, eran protestantes de Reino Unido, no sé si escoceses o irlandeses de alguna islita de esas.
Carlos Arturo, le pregunto por qué Henry Ford fue uno de los que más difundió los protocolos de sabios de Sion, y uno de esos ejemplares cayó en manos de Hitler. ¿Intencionalmente lo buscó él o qué habrá pasado? ¿Algo que quieras comentar, César? No, lo que pasa es que hay muchos de esos acontecimientos que uno... No, hay algo que yo tengo claro y siempre que se todo esto, es que casi todas esas ideas no son de nosotros. O sea, todas estas cosas que yo estoy diciendo aquí, o sea, las he leído en alguna parte y son de otras personas. O sea, y una veces, o sea, cuando analiza la información que uno recibe, te da cuenta que hay cosas que no cuadran. O sea, por ejemplo, de pensar que al principio Hitler era un tipo súper malo, que, o sea, pues sí, el terror total, y ahora, o sea, está apareciendo como un ingenuo, un tonto. O sea, yo no creo que eso sea así realmente. O sea, el tipo desempeñó su papel, claro, y de manera muy elegante, o lo sacaron y vivió feliz. O sea, él murió de viejo, realmente. Sí, claro, y eso, un psicópata que ahí, eso es lo que vamos a platicar con Patito. ¿Tienen alma, no tienen alma? ¿Cómo es que se dejan, si era tan inocente, cómo es que se dejan manipular, no? O sea, sabemos muy bien que son MK-ultrazados, son utilizados, desde chiquitos son formados. Estos líderes son formados desde muy pequeños, creo que desde que nacen, son elegidos, señores. Y pues, en fin, no, sí, estoy de acuerdo, no lo veo tan tonto, pero bueno. Dice el Tatán Carlos, ya lo leí. Dice Lady, dicen que la religión católica está en decadencia desde hace más de 1000 años. Yo sigo esperando, yo también sigo esperando, Lady. Pero pues no, creo que ahorita con este papel de don Pancho Cachondo, que según él, que es que humilde, nada más con una pinche sillita se volvió humilde. Dice que está en contra ya de la pedofilia, pero a la vez no ha hecho nada. O sea, según muy rollo mamilón y manipulador, pero yo sigo viendo lo mismo. Lady Archesford era un antisemita redomado. Caín Gris, es que todos venimos de una descendencia de doble moral, ¿cierto, Caín? Sí, cierto, o sea, lo vemos con los Anunnakis, ¿no? O sea, Sitchen o no, sus manipulaciones o no, o lo que sea, son de doble moral. Ahora, aquí el detalle es saber qué es el concepto de moralidad, porque también es una programación. Patito, ¿algo que quieras agregar? Bueno, lo de Hitler que están hablando ahorita, que o sea, tampoco creo que haya sido tan tonto así como lo quieren pintar, pero porque, o sea, si él estudió, se puso a analizar ópera para saber cómo manipular las emociones de la gente, o se rodeó de personas que sabían, o sea, que se ajustaban a algunas ideas que él tenía, que podían ejecutar mejor sus planes. Claro. Entonces no creo que tampoco que haya sido tan tonto. No, es un psicópata muy bien formado y muy bien estructurado y muy bien hecho, muy bien educado, muy bien formado. Eso sí lo podemos decir, ¿no? O sea, está muy bien hecho, pero con resultados que a la humanidad no benefició. Okay. Y pues interesante que ahora en estos tiempos lo que quieran poner como un tonto es otra programación, es otra forma de manipularnos y entonces decir, wow, entonces ¿qué hago? ¿Para quién creo? ¿Cómo creo? ¿No? O sea, aguas. O sea, por eso también la importancia de ser observadores. Dice, Caín, termino el tema. Yo digo que se salvan son las Guayanas. ¿Sabes qué, Caín? Igual y varios grupos indígenas que de pronto se esconden, de pronto están muy espirituales, se esconden, pero que también, pues, también ya están siendo perseguidos, ¿no? Lady Arches, me encanta Hitler como escritor. Perdón. Mein Kampf está genial. Lo tengo al lado de mi príncipe de Maquiavelo, ¿no? Hombre, pues debe ser algo así, no sé. Bueno, cada quien, ¿no? Carlos Arturo, Hitler era un todero, artista, tenía conocimientos de arquitectura, estratega y atraía a las masas. Pues claro, era un super líder, carismático. Y sí, de cualidades iba a tener para mover masas. Eso es lo que tienen los políticos. Recuérdenlo, masonería, cómo los preparan, ¿no? ¿Cómo los preparan?
¿no? Dice Pato, ya veo dónde te viene lo Lannister, Lady. Ok, ¿algo que quieras agregar, César, o quieras hablar? Eh, sobre el tema de estos tipos que aparecen de repente y con unas capacidades oratorias y todo eso, tengo entendido por acá en una versión que hay que estos Hitler y estos otros tipos fueron preparados en el Instituto Tavistock en Londres, que por lo tanto estos Hitler y estos tipos de alguna forma pertenecían al MI5, al MI6, que es el servicio secreto de Inglaterra. O sea, eso es una parte que tiene sentido para mí. O sea, que estos tipos tengan esa preparación y ese... que por ahí escuché también que Hitler iba a una montaña a orar y le venían y le daban no sé qué, que es una cuestión ahí toda ridícula. O sea, esta es otra versión de que era preparado, casi como prepararon a Obama, porque Obama no salió de la nada. Claro, o sea, claro. lo que está haciendo Obama, todos estos tipos han sido preparados con antelación. Entonces, no son casualidades, ni son que ellos, o sea, se autocultivaron ni nada, sino que fueron preparados, escogidos y preparados para desempeñar un papel. Por eso que yo sigo sintiendo que a estos tipos no se les escapa nada. Todo Claro. lo tienen fríamente calculado, o sea, es mi punto de vista. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Están preparados desde muy pequeños, lo hemos platicado, lo hemos visto, lo hemos estudiado. También Patito nos ha compartido esto de los psicópatas. O sea, nos han hecho ver algunos estudiosos sobre la psicopatía y el estudio de la mente y el comportamiento y etcétera, que los psicópatas son los, como que los violadores, como que los rateros, como que los malitos, ¿no? Pero nunca han visto a nuestros gobernantes. Y estos gobernantes cubren el perfil de psicópatas perfectamente bien. Ahora, ¿qué dice Arturo? El tipo le daban orgasmos en sus discursos. Ah, caray, pues qué chido, ¿no? O sea, qué chido. Matito, ¿qué quieres agregar? Sí, Arturo, como siempre. No, bueno, regresando al tema de los protocolos, Gabriel una vez me comentaba que más se ajusta a el título, debería ser los protocolos de los psicópatas, porque los planes que están ahí no son solo de los judíos o de los sionistas, sino a nivel mundial, de todos los gobernantes y de toda la élite que existe y que viene, como ya dije, desde hace mucho tiempo. O sea, limitarlo a solo un grupito de lo que se quiere dar a entender en el libro, que solo eran los judíos malos, eso no, nada que ver. Claro, por supuesto, sí, totalmente de acuerdo. Dice Lady, y sí estoy de acuerdo, no del todo, hay muchos estudios en los que se ve que un buen empresario debe tener varias características psicopáticas. Fíjate, mi querida Lady, que la mayoría de los empresarios interesantes son masones, ¿no? Los reconocidos. Y muchos se preparan y tienen ese crecimiento por ser masones. Entonces, ¿los psicópatas es igual a ser masones o qué? Hay cosa de analizarle y reflexionarlo. Y por ende los mandatarios no se salvan. Creo que hay estudios psicológicos que todos los tipos humanos, o lo que creemos que son tipos humanos, pues lo llegan a tener. Y yo pregunto, ¿los seres humanos comunes y corrientes como nosotros también tendremos psicopatías? ¿Tú cómo ves, Patito? No, eso ya son, o sea, es que ahí viene ya, sí sería bueno que participe un psicólogo o algo así, pero lo que podríamos tener son traumas o problemas que vienen de la crianza, porque en primer lugar nuestros padres no están aptos para criar ningún padre está apto para criar a un niño, o sea, Claro. se vienen arrastrando en su vida problemas de su infancia y así se sigue repitiendo el ciclo. Entonces, pero creo que nadie aquí, bueno, no puedo generalizar, pero me imagino que que nadie aquí disfrutaría de ver la masacre que está pasando en Palestina Por supuesto. o voluntariamente iría y patearía a un niño de los que están pidiendo caridad o algo así. Por ¿no? supuesto. Entonces, ya, o yendo a una especie
de psicópata exitoso no serían capaces de estafar a una familia humilde quitándole todo su dinero y dejarlos en la calle botados. Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer. Y lo que está haciendo la psicología actualmente es tratar de que la gente se confunda y crea que sí tienen ese rasgo y de que todos somos psicópatas en potencia y no, pues nada que ver. O sea, empezando porque la psicología es una ciencia pagada, ya por ahí ya tenemos mucho que sospechar. Claro. Entonces, no es de ponerse a no sé, a asustarse, de decir, no, ya porque tuve un coraje muy grande y insulté o hice algo malo, ya entonces quiere decir que yo soy un psicópata también. No, o sea, hay que analizar muchas cosas, tratar de meditar sobre cómo fue nuestra infancia, qué problemas tuvimos, qué cosas venimos arrastrando y cosas así. Claro, y qué bueno que me dices que necesitamos un psicólogo porque me parece perfecto, lo vamos a invitar. Creo que sí vamos a invitar a un psicólogo y para que pues comparta con nosotros conocimiento y podamos observarlos. Porque fíjate, Gabriel, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Los psicópatas logran escalar al tope de toda organización, corporaciones, organizaciones políticas, sociales, etcétera. Pero el detalle es que en la televisión, y por eso mi comentario, y como lo dice Patito, hoy la psicología quiere hacernos ver a todos psicópatas. Sí, tenemos nuestros traumitas, ¿no? Tenemos nuestros rollos, el yo estructurado, etcétera, etcétera. Y nos llegan a caer en esta confusión. Pero en la televisión, en la ciencia, en la educación, nos lo pintan así. Somos todos, pero nuestros gobernantes, los empresarios, etcétera, no es así. Son exitosos, por cierto. Se llegan a ver como exitosos y como patrones a seguir. Interesante, ¿no? Dice Lady Arts, por cierto, lo han visto que el edificio, han visto que el edificio del M16 o el MI6, inteligencia inglesa, tiene la forma de un zigurat. No, la verdad no me he fijado. Carlos Arturo, los normales, dice Ley, depende, porque a veces a mí me chingan tanto que me dan ganas de patearlo. No, pues sí, yo también, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos reaccionado, ¿no? Yo si hubiera visto una agresión a esos niños, igual hubiera salido igual que los niños, porque no hubiera permitido algo, hubiera reaccionado también de una forma violenta. Yo también no hubiera permitido que se les hubiera tocado, ¿no? Pero ahí viene la diferencia que comenta Patito, o sea, hay que observarlo. Carlos Arturo, los normales somos traumados, a nosotros también nos preparan, pero lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Pero para obedecer a pura doctrina del shock, por todos lados estamos programados, por todos lados nos educan, por todos lados nos forman, ¿no? ¿Qué quieres agregar, César? Adelante. No, mirando eso de la doctrina del shock, eso es apasionante. O sea, básicamente nosotros acá en Latinoamérica fuimos tratados con esa doctrina. Claro. A nuestros gobiernos, o sea, la educación, todo. Y hay un señor llamado Milton Friedman, que fue premio Nobel. Es que es extraño que todos esos premios Nobel tengan que ver con las cosas que nos pasan. Exacto. Y no de una manera muy buena. O sea, realmente todos tienen su partecita ahí en esta ingeniería social que se ha llevado a cabo durante años. O sea, eso sería bueno mirarlo. Hay un video muy bueno sobre la doctrina de shock aplicada acá en Sudamérica, claro, en Chile, Argentina. O sea, es interesante esa parte, lo que dice Arturo de forma jocosa ahí, sobre la doctrina del shock. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la diferencia, la gran diferencia. El detalle es que, también como dice Patito, pues nos hacen creer que podemos caer en esa enfermedad, pero no, porque no somos elegidos, porque no llegaremos a esas escalas como dice Gabriel. Y vean cómo de pronto, como tú lo dijiste, de pronto le dan hasta un premio Nobel de la Paz. O sea, ¿cuántos psicópatas son premios Nobel de la Paz? Y nos hacen verlos como patrones a seguir, exitosos. Vean la programación y la manipulación.
¿no? Pato, ¿algo que quieras agregar? El ejemplo de Obama fue, creo que uno de los más descarados. O sea, Claro. ni siquiera había pasado poco tiempo que era presidente y ya lo nombraron Premio Nobel de la Paz. Y mira ahora todo lo que ha hecho. Entonces, y así pasa con muchos otros. Entonces, creo que cada vez se están haciendo más descarados, porque al mismo tiempo la gente cada vez es menos crítica, menos objetiva. Exacto. Tienen cerebro de budín, como le por ahí. Sí. Sí, desafortunadamente es así. Afortunadamente sí hay muchos que están despertando, pero hay muchos que, o sea, pues sí, son más descarados, son más cínicos, pero también es porque la gente anda más perdida, ¿no? Anda más perdida. Dice Carlos, o sea que yo soy psicópata porque me mantengo mentando a la madre del alcalde de aquí. No, estás enojado. No, estás muy enojado, confrontado. A lo mejor está frustrado porque pues sí, muchos tenemos esta frustración de no poder hacer nada, ¿no? Pero en fin. Dice Lady, pero mis gatillos están bien asegurados, también los míos. Dice Lady, de hecho para diagnosticar un cuadro psicopático te tratan durante unos 12 meses. Ups, está cañón, pues es tan fácil ya de verlos. A lo mejor para nosotros sí, pero para otros no. Pato, eso es lo que la ciencia quiere hacer ahora, Arturo, que los rebeldes sean catalogados como enfermos mentales, ¿cierto? De hecho, creo que, no me acuerdo en qué artículo, o en una publicación por ahí, dijeron que los psicólogos están ya determinando como enfermedad mental, no sé si le han puesto etiqueta todavía, pero aquellos que son muy rebeldes, aquellos que se oponen a todo, aquellos que de pronto quieren ir a la escuela y dicen que no quieren hacer tarea y todo ese rollo, ya es una enfermedad mental. ¿Cómo ven? ¿Algo quieras decir, César? O sea, sería bueno lo que dijo Pato. O sea, necesitamos que un psicólogo nos oriente más sobre eso. O sea, realmente yo realmente, como lo dices tú con énfasis a veces, y esta parte es porque desde que yo entré por los ovnis, por ejemplo, o sea, empecé por los ovnis por lo que yo había visto. Y de ahí, o sea, fui llegando y habían temas que me interesaban así, pero de pronto me di cuenta que me iba a perder en esos temas y me centré solamente en la parte esta de esta conspiración milenaria que nos tiene como estamos ahora en este proceso. Y no hay que olvidar que detrás de estos personajes que son humanos hay unos que no humanos. Claro. O sea, estamos olvidando esa parte. Que ahí eso está clarísimo. O sea, yo no tengo la menor duda de que eso es así. O sea, que realmente quienes están detrás de esto son seres no humanos. O sea, y de pronto ni de esta misma dimensión. Entonces, ellos como que tienen un conocimiento de lo que es el ser humano, de forma, cómo piensa, cómo siente, y se han aprovechado todo el tiempo de esa supuesta debilidad que tenemos. Claro. Entonces, sería bueno que un psicólogo nos ilustrara más sobre ese tema. Yo puedo invitar a uno, ojalá y tenga el tiempo suficiente para acompañarnos y pues maneja mucho de los sistemas de creencias. No habla mucho de los temas de conspiración ni nada de ello, es más espiritual, pero podemos hacer que nos comparte un poquito más. Y sí, mi querido César, interesante lo que dices, que tú te metes por un tema, ¿no? Que es la ufología, algunos ya le hacen llamar ciencia o tratado de estudio de los UFOs, esto suena muy descabellado, si nos queremos basar, o sea, como que tomar en cuenta esto de la ciencia. Pero todo está relacionado. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Puede ser que, y hay de alguna manera pruebas en el que los gobiernos, pues hay gente que no pertenece a esta tierra. ¿Y por qué es ocultado? Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y como dice, y bueno, pues aquí comparte mi querida Lady la imagen esta que nos dice del edificio del M86. Como tiene una similitud en el templo, este templo, disculpen que no lo pueda yo pasar, aquí nos dio una liga, pero ¿a qué edificio se parece? Ya no me acuerdo cómo se le llama, mi querida Lady, ¿me puede repetir? Dice Carlos Arturo, ahora ya en Colombia este gobierno le está metiendo la mano, es un sigurat sumerio.
sumerio, Anunnakis. Ahorita los conocemos como Anunnakis, pero van a ver que van a ser una cortina de humo y en trasfondo va a haber otras entidades detrás. Ahora ya en Colombia este gobierno le está metiendo la mano a las consultas populares, restringiéndolas para que los multinacionales tengan más libertad de apropiarse de nuestro territorio. Pues claro, así es. ¿Quiénes son los psicópatas? Pues sí, Carlitos. Pato, impresiona lo del edificio más claro que el agua, claro, dice él. Sí, Lady dice, es cierto. Carlos, uno empieza con los ovnis y particularmente cada uno siempre en la conspiración, raro, ¿no? Por supuesto que hay una relación, por supuesto que la hay. Hay imágenes de lado, se ve clarito. Sí, no lo dudo. Un poquito más, en teoría, modernizado, pero sí se parecen mucho. Señores, son 12:52 de la mañana. Yo sí me tengo que ir. Si ustedes gustan quedarse, adelante, pero damos por terminado. ¿Qué piensas, Patito? ¿Damos por terminado? O si quieren seguirle, pues yo les dejo el micrófono, les cedo el micrófono. No, César creo que iba a pasar la película y solo decirlo de que ya habíamos cuando hablamos con el bro Yerbu del tema, habíamos recomendado el libro del doctor Lobachevsky, que sería bueno que lo lean, aunque no sé si alguien lo encontró porque no está traducido, creo. No sé si Gabriel lo tendrá, y Gabriel también sabe bastante de este tema, o sea, si tienen la oportunidad sería bueno también. Y bueno, por ahora creo que nada más. Órale, pues. Oye, Lady, sí, pues... Ajá, César, adelante, César, adelante. Lo que comparte Lady, yo les recomendaría que leyeran los protocolos, o sea, en bruto, por decirlo de alguna manera. O sea, porque es donde... O sea, ya cuando uno lee resúmenes, pues ya ahí tiene como que el toquecito de la persona que los está editando o que los está... Okay. Aunque sí se puede leer, pero yo les recomendaría que lo lean, o sea, tal cual como supuestamente, porque también puede haber que tenga su cosita editada ahí, como originalmente se escribieron, para que es como yo primero empecé a leerlo editado y después cuando encontré la versión supuestamente original, me encontré con que hay ciertas cosas que se ven más crudas en esa versión. Entonces, si pueden, pues leer los originales que no tienen interpretación ni nada. Okay. O sea, que ustedes mismos sacarían sus propias conclusiones. Ok, mi queridos César, lo vamos a tomar en cuenta y si no, como dice Lady, si es que no les gusta leer mucho, pues ahí está resumido. Yo me voy a echar el resumido porque no me gusta leer mucho. O sea, sí leo, pero muy poquito. Gracias, Patito. Algo que quieran agregar, conclusiones, dice Arturito, y descansa, mi querido Caín, descansa, muy buenas noches, un abrazote, lindos sueños, porque sí, César va a pasar una película en el Ustream. A ver, César, ¿alguna conclusión que quieras de dar al respecto? Sí, en este tipo de temas, o sea, los que dan conclusiones son los expertos, yo no soy experto en nada de eso, simplemente estamos compartiendo opiniones y cada uno sacará su propia conclusión. O sea, ese tema así de expertos y dar conclusiones son los expertos. Yo realmente no me considero experto en nada. Por lo tanto, pues, dar una conclusión así no sería como muy pretencioso de mi parte dar conclusiones sobre algo. Sí les recomendaría esos protocolos que los lean y no sé, yo sé que no les tomará mucho tiempo leerlo. Y empezarán de pronto a entender las posiciones que tomo yo a veces que parecen un poco muy rígidas, pero es poco realmente por eso estoy en el grupo, porque ustedes tienen esa otra parte que me faltaba a mí, que me hacía sentir incómodo, porque yo, o sea, estaba solo y viendo todo eso que yo veía ahí y sin nadie a mi lado para compartirlo, entonces me encontré con el grupo, me encontré contigo, Chris, y se me hizo más fácil pues sobrellevar toda esta información. Entonces yo pienso que cada uno tiene la capacidad para sacar sus propias conclusiones. De eso se trata, o sea, simplemente pasar la información y cada uno tome lo que crea conveniente de la información. Claro, sí, claro, sí, así tiene que ser. Pues te agradezco mucho, César, te agradezco mucho que hayas participado y espero que sigas participando más por vos.
ha estado pasando buenísimos videos. Patito, algo que más que quieras decir, alguna conclusión que quieras dar. No, lo mismo, o sea, chévere que se haya podido hablar. Ahí Gabriel pone el nombre del libro y lo que decía, o sea, solo está en inglés, pero trataré de subirlo al grupo, no recuerdo, creo que sí lo tengo. Si no lo puedo, lo subo al grupo, aunque esté en inglés. Y bueno, el tema lo dejamos abierto, obviamente, porque no podemos concluirlo, como dijo César también. Gracias a todos. No, al contrario, gracias a ustedes y pues sí, estoy de acuerdo con ustedes. Yo sí tengo una conclusión por ahí, pero antes voy a agregar algo. Gabriel dice, Ponerología Política de Lobaczewski, solo está completo en inglés, pero hay por ahí algunos que otros fragmentos traducidos. La próxima, cuando se hable del tema, trataré de copiar algunos fragmentos que encuentre por ahí. Gabriel, vamos a estar en tertulias los viernes y el próximo viernes vamos a empezar más temprano. Si se puede desde 9 de la noche, la idea está programado para que empecemos a las 10, pero creo que es mejor desde a las 9 de la noche, para que no nos alarguemos tanto. Y estás cordialmente invitado para que nos compartas tu conocimiento. Ya hemos platicado muchas veces al respecto, pero es importante que sigamos escarbando. Mi conclusión es que seamos observadores. La información todos la tenemos. La información nos la comparte Lady, nos la comparte Gabriel, nos la comparte Pato. Nosotros saquemos nuestro propio criterio. Vean cómo está relacionado todo, absolutamente todo, desde ovnis, gobiernos, masonería, anunnakis, terrestres, extraterrestres, etcétera. Y la espiritualidad, por supuesto. Yo creo que nuestra conclusión es que sí tenemos que seguir rescatando a ese ser. Yo seguiré con eso, señores. Si no queremos seguir cayendo en este sistema, necesitamos rescatarnos como humanos, como seres que tenemos una parte interna espiritual y que esa fue la que nos han bloqueado para no sacar esta capacidad hermosa que tenemos como seres humanos. Así es que, amigos, observemos que hay programaciones, observemos que nos dominan, que nos manipulan y ya no lo permitamos. Con violencia no se logra. Lo único que nos queda es buscar ese interior que tanto ha sido manipulado. Gracias, Lady. Datos sobre ponerología y nos comparte una página www.quantumfuture o future por si lo quieren escribir .net /sp page ponerología política 1. Está en español. Pues a ver si lo podemos pegar todos estos links en el grupo. También en el grupo pues está los protocolos de los sabios de Sion. Ya lo subió César. Y pues muchísimas gracias César, muchísimas gracias Pato, gracias Carlos que se quedó al final, Gabriel también, Jenny, hermosa Jenny también se quedó al final, Lady también del otro lado, no sé quién siga en Ustream, pero yo les agradezco que hayan continuado con nosotros. Gracias, buenas noches, yo me retiro del Tiny, muchas gracias, me voy al Ustream a terminar la transmisión. Gracias, hasta pronto. Bueno, pues aquí vamos a bajar el volumen a los amigos. Aquí en Ustream termino la grabación agradeciendo agradeciendo su presencia en este canal, la confianza en este canal, y pues yo me retiro. ¿Sale? Termino la grabación.